Hola, bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla y nuestro estudio de Apocalipsis. Ya hoy estamos en el capítulo 19 y ya en los últimos dos estudios habíamos visto ya la celebración en el cielo, que ya se acercan las bodas del Cordero, y también ya habíamos hablado del simbolismo entre una boda judía y lo que Dios y Jesús, entonces lo que se hacía con todos los detalles de la crucifixión, de lo que Jesús decía, con todo lo que se vivía en ese momento y cómo cumple con los detalles de una boda judía. Hoy estamos en el capítulo 19 y el versículo 11. Entonces ya hay una transición, porque en un lado ya habíamos visto la celebración en el cielo, y ya vemos la vuelta de Jesús. Dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es importante volver a recordar lo que habíamos visto en el capítulo 6 de Apocalipsis, porque había otro que venía montado en un caballo blanco, intentando mostrar que venía con victoria, venía para pelear, venía para conquistar. Y como habíamos hablado en ese estudio, el enemigo siempre intenta parecer como Jesús. Siempre intenta ya parecer como el Mesías para engañar. Incluso hace milagros y hace todo para intentar decir, yo soy el que debes seguir. Pero aquí vemos claramente que es Jesús y que viene con victoria. Entonces ya en ese tiempo, en el tiempo de los reyes y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, entonces un rey cuando venía montado en un caballo blanco venía a pelear. Era un aviso para el enemigo, para el otro lado, que ya venía la batalla. A cambio, si venía montado en un asno, entonces ya venía humilde, venía en paz. Entonces ya desde lejos se podía ver que venía en paz. Es curioso porque la primera vez, entonces ya cuando Jesús entraba en Jerusalén, antes de la crucifixión, entonces ya venía montado en un asno, humilde y en paz. Entonces ya mostrando que no venía para pelear, pero ahora viene a la batalla. Viene a conquistar. Viene a poner las cosas como deben ser. Entonces, como dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es importante recordar, y sale aquí tan claro, que Jesús es fiel. Cada cosa que dice, hace. Y es verdadero. Él mismo decía que es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad. Es verdad 100% y fiel 100%. Y con justicia juzga y pelea. Entonces hay algunas imágenes, incluso en lo que vamos a leer hoy, que son fuertes y nos pueden chocar, porque a veces ya tenemos la imagen solo de un Dios que ama, que Jesús fue el sacrificio humilde de amor, pero también Dios pasará el juicio. Dios va a traer el momento de juzgar. Y como dice aquí, entonces, Él con justicia juzga y pelea.
Entonces lo que Él hace es justo, es lo merecido, es incluso lo pedido. Entonces después dice en el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces vemos el poder, la presencia, la autoridad. Y el tema, por ejemplo, de las coronas o de las diademas, no es que tenía un montón ya, como un montón de coronas, pero muestra la verdad que Él tiene toda la autoridad, que Él tenía la victoria, que es el soberano, que es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ya era un símbolo para representar esa verdad. Y es curioso porque en el capítulo 6, cuando viene el anticristo montado en un caballo blanco, solo tiene una corona. Entonces ya aquí vemos que Jesús es muy diferente, que ya tiene la victoria. Y viene y juzga con justicia. Y es justo. Y después tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Allí quiero animarnos a recordar que sí sabemos mucho de Jesús. Y sí, igual conocemos a Jesús, pero no conocemos todo, no sabemos todo. No hemos llegado a un punto que ya sabemos todo cómo es Jesús. Es importante no meter a Jesús ni a Dios en una caja y decir, es así y sin más. Es muchísimo más grande que podemos entender. No podemos captar todo lo que es. Y hay detalles de Jesús que aún no conocemos. Pero cuando estemos con Él, ya se va a conocer todo. Sabremos todo y entenderemos todo. Pero en este momento, como Juan dice, que incluso tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces, siempre nos queda más para aprender y experimentar. Después, él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí vemos claramente que es Jesús. Se usa el nombre que muchas veces se usa, que es el Verbo de Dios. Y su ropa está teñida de sangre, su sangre, de su sacrificio en la cruz para nosotros. Es curioso porque en Apocalipsis siempre sale con detalles de la crucifixión y la resurrección, porque ahí es para mostrarnos vez tras vez que es el Mesías, que Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza, que Él ha pagado el precio. Es el mensaje que Dios quiere que sea claro para nosotros, que Jesús ha hecho la obra, que ya está. Nuestra parte es recibirlo y ya cambiar nuestras vidas para vivir dignos de llevar el nombre de Dios. Entonces, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces ya todos los santos, todos los ejércitos celestiales, los ángeles y creo que los santos también, estaremos ahí montados a caballo. Pero es curioso, porque como veremos, los demás no pelean, porque la batalla es batalla de Dios. La batalla
Jesús va a pelear. Y nadie más. Pero todos los demás estarán ahí viendo cómo Dios ya saca su pueblo y ya lleva su pueblo y muestra la victoria a su pueblo. Y de su boca, hablando de Jesús, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, vemos una imagen un poco extraña, que ahí está Jesús con una espada aguda. Y es curioso porque la palabra de Dios también refiere a la palabra de Dios que es más fuerte o más eficaz que una espada de doble filo. Y recordamos que Jesús, entonces, solo hablar hacía milagros. Ya traía paz en la tormenta. Ya cuando Lázaro estaba muerto, entonces ya con solo una voz resucitó. O sanó a la gente, o echó los demonios. Entonces la voz de Jesús podía con todo. Y eso es lo que vemos. Vemos otra vez, su voz vence. Su voz conquista. Su voz trae la victoria. Y él, entonces ya regirá con vara de hierro. Entonces ya con autoridad. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces ya viene el momento de juzgar. Entonces, otra vez es un tema que a veces choca. Porque no queremos pensar en la imagen de juzgar y castigar. Pero estamos hablando de los que no quieren saber nada de Dios. Han tenido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y han dicho, no quiero eso, quiero el otro. Quiero el anticristo. Para mí es el Mesías. Quiero seguirle a él. Entonces han elegido ese camino. Y entonces seguimos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su título, en lugares de ser firme y fuerte y de identidad, es importante recordar que es el Rey de Reyes. No hay ninguno más alto, ni con más poder, ni con más influencia. Él, Jesús, es el Rey de Reyes. Y de todos los señores que se han nombrado en el mundo, en la historia, no hay ninguno más importante que Jesús. Es el único Señor. Es el Señor de señores. Y eso para un judío también le llevaría a los 10 mandamientos. Que ahí sale una cosa que Dios decía. Claro, decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, no debemos dejar nada en esta vida llegar a ser un Dios. A veces pasa. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser una emoción, hay un millón de cosas que quieren entrar en ese lugar.
de ser el Dios de nuestras vidas. Pero tenemos que volver a esta imagen de que Jesús es el Rey de Reyes, es el Rey de nuestras vidas. Y Señor de señores, es el Señor nuestro que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, nada más. Es importante. Y después sigue, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces ya habíamos leído antes en Apocalipsis como ya el anticristo iba ya a congregar a todos los reyes y sus ejércitos a venir tras él para pelear contra Dios, para pelear contra Jesús y el ejército. Entonces aquí vemos que ya vienen. Pero también el ángel dice claramente lo que va a pasar. Entonces ya está congregando o llamando a todos los aves a venir, porque habrá ya muertos por todos los lados, del lado del anticristo, porque van a perder. Y otra vez igual dices, pero ¿cómo puede Dios hacer eso? Otra vez, estos lo han elegido. Esto no fue el deseo de Dios. Estos son personas que han tenido la oportunidad, que han oído de Jesús, que han visto a Jesús, que han igual conocido también mucho de la palabra, pero no han querido seguir eso. Y cuando ha venido, el anticristo, y han visto al anticristo, han dicho, eso quiero. Y ellos han visto cómo actúa el anticristo, cómo ha cambiado, cómo no cumple con ninguna promesa. Es curioso porque el anticristo hace promesas y no cumple con ninguna. Cristo, Jesús, hace promesas y cumple con todas. Pero este grupo, aún así, sigue al anticristo. Y entonces ya todos vienen y en el versículo 20 tenemos el resultado. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de él que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces vemos que la única persona que peleaba era Jesús, y venció a todos. Entonces ya ahí termina la situación. Y los dos, la bestia y el falso profeta, están lanzados al lago de fuego. Y ya vamos a entrar y ya la semana que viene veremos el tema del reino de los 1000 años y dónde está Satanás, el enemigo, qué pasa con él. Pero aquí vemos que aunque ya todos los reyes
y los ejércitos del mundo se levantan y van detrás del enemigo, Jesús gana. Entonces, eso es cierto, tenemos la historia, sabemos el final de la historia. Él gana. Entonces, hoy quiero terminar con dos cosas para reflexionar. El primero ya lo hemos hablado. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿es tu Rey? ¿Es tu Señor? No es suficiente simplemente hablar de lo que dice una iglesia, lo que dice una persona, o lo que digo yo. No es suficiente simplemente para saber esas cosas. Te toca a ti contestar esa pregunta. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? ¿Le conoces a Él? Porque estás viendo este vídeo. Tienes una oportunidad ir a Dios y hablarle. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados directamente a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, puedes hablar con Él y pedirle perdón por lo que tú hayas hecho y pedirle que entre en tu vida. Y si tú haces eso y crees que es verdad que resucitó, que pagó por tus pecados y resucitó y tiene la victoria, entonces ya entrarás en una relación donde Él es tu Dios, es tu Rey y es tu Señor. Y después debemos crecer. Debemos vivirlo y no dejar otra cosa llegar a ser o llegar a ocupar su lugar en nuestras vidas. Y después hay grupos que dicen, por ejemplo, el tema del lago de fuego o que el infierno. Hay personas que dicen, pero eso no existe, que Dios no puede crear un sitio así. En la palabra de Dios sale que existe un sitio así. Y es un sitio, puedes igual discutir sobre los detalles, si son símbolos o no, pero el lugar existe. Y lo peor del lugar no sería el tema de gusanos, ni fuego, será el vacío de la presencia de Dios y las características de Dios. Porque en ese lugar no hay nada bueno. No hay amistad, no hay amor, no hay paz, no hay bondad, no hay mansedumbre, no hay nada de eso. Solo habrá egoísmo al extremo. Solo habrá el yo al extremo. Y la soledad al extremo. Y la oscuridad al extremo. Entonces, por eso Dios nos ha dado su palabra. Porque no quiere que nadie vaya ahí. Pero nos toca a nosotros decidir. Si tú tienes una duda y dices que yo quiero responder a Dios, pero no sé cómo, no entiendo qué hacer, no lo veo claro, o si tienes una duda, avísame y lo hablamos. Ahí sale el móvil, el correo electrónico, el WhatsApp. Entonces contacta conmigo y podemos tener una conversación o por mensajes o lo que sea. Porque es una decisión que cambiará tu vida. Entonces estamos aquí para apoyar como sea. Bendiciones y espero que sigamos buscando a Dios. Todos nosotros necesitamos aprender más. Ninguno de nosotros hemos llegado. Pero Dios quiere caminar con nosotros y guiarnos en el día a día.
Qué privilegio tan grande es poder tener relación con Dios. Vale la pena. En sus ojos vales mucho. Bendiciones. Y hasta muy pronto. Nada se puede